Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de trading institucional de Trading con Gonzalo. Es un hecho reiterado que todo el mundo está siempre preguntando por los order blocks en foros, en internet, por cualquier canal la gente te pregunta siempre por los order blocks. Y el hecho es que eso es un error de enfoque, porque los order blocks no son más que un área de liquidez, no tiene más significado ni más importancia que cualquier otra área de liquidez. Es cierto que muchas veces los order blocks dan entradas y en especial cuando hay un movimiento dinámico del precio desde ellos, pero no hay que fijarse todo el rato en order blocks porque el flow, el flujo de órdenes es muy complejo y a través de los vídeos desde el 1 al 7, el 11, el 10, el 11 y el 13 y el 14 creo que son, explico en el canal de YouTube todo este tema con detalle y dentro de la zona premium, dentro de las secciones 1 y 2 de liquidez y order flow también, y aparte luego con los programas del creador de mercado, también la zona premium, asimismo lo explico con los modelos del creador de mercado del vídeo YouTube. Entonces, la idea general es que nosotros miramos en un marco temporal más bien superior las zonas de liquidez. ¿Cuáles son? Los liquidity pools, que se llaman las zonas de liquidez o áreas de liquidez. Las buscamos en marcos temporales mayores y luego vamos a refinar a marcos temporales inferiores y a partir de ahí podemos operar, también teniendo en cuenta la estructura y también teniendo en cuenta los modelos de creador de mercado que explico en los vídeos. Por eso lo explico. Tened en cuenta que en el canal de YouTube y de forma mucho más profunda en la zona premium de tradingcongonzalo.com, lo que explico es un sistema muy concreto y muy conciso. En el canal de YouTube os doy el contenido necesario para poder explotarlo y en la zona premium os enseño con mucho más detalle y con mucha más precisión para que tengáis una idea mucho mejor, obviamente, de lo que lo enseño en el canal de YouTube, que por otro lado es suficiente para poder crear vuestras propias sistemas de trading. Pero quiero que tengáis en cuenta que los order blocks no son tan importantes. Es decir, tenéis que tener en cuenta mucho más que los order blocks. Tenéis que tener en cuenta la estructura. Tenéis que tener en cuenta la dirección del precio. Tenéis que tener en cuenta la hora del día. Tenéis que tener en cuenta en qué fase de un programa estáis. Tenéis que tener en cuenta el marco temporal superior. Tenéis que tener en cuenta cómo está el marco temporal inferior. Tenéis que tener en cuenta cómo está vuestro marco temporal. Y tenéis que tener una idea de si estáis en premium, estáis en discount, si estáis en un punto caro, en un punto barato. Y evidencias. Os he enseñado el concepto de ruptura-estructura, de Smart Money Shift, el SMS. Todo eso tenéis que tenerlo en cuenta. El order block, vale. Hay un order block, lo podéis tener en cuenta, pero ojo, que el order block no tiene por qué resistir, no tiene por qué ser el punto de partida. Entonces, en este vídeo, y de forma más bien resumida, os voy a enseñar las áreas de liquidez para que no penséis solo en order blocks, ¿vale? Y de hecho, los order blocks no los voy a explicar aquí, porque ya los he explicado en otros vídeos. ¿Vale? Buscar order blocks, estar todo el día preguntándose dónde está el order block o quiero un indicador de order blocks o cómo haces para saber si el order block va a resistir es un error. Yo no lo hago, yo no me lo pregunto si el order block va a resistir, no lo hago. No me lo pregunto porque no me sé dar la respuesta, ¿vale? No por otra cosa. Si supiera darme la respuesta me lo preguntaría. Lo que estamos es trabajando sobre liquidez, sobre el concepto de liquidez y para saber cómo y dónde y cómo se comporta la liquidez, dónde está la liquidez y cómo se comporta, estudiamos el mercado. Estudiamos el mercado con todo lo que os he enseñado ya dentro de la zona de YouTube y lo estudiamos también, pues bueno, en la zona premium, ahondamos en ese estudio. Entonces, ¿cómo podemos ver el order flow? Pues el order flow lo podemos analizar poniendo en contexto muchos factores. Cuando estamos esperando que el precio llegue a un punto, porque decimos ese punto puede ser significativo, es porque pensamos que hay una liquidez suficiente para que el precio se mueva hacia donde tenga que moverse, es decir, empieza a expandirse. Normalmente vamos a querer
un precio que se expanda. Aparte de los order blocks, que los voy a obviar, tenemos que fijarnos también en más estructuras que no son los order blocks, porque esas estructuras puede que sean las fuentes desde las cuales los precios se van a mover, no solo un order block. Es posible que haya un order block, que el precio lo penetre y vaya por otra cosa. Entonces, cuando estemos buscando lugares desde los que empezar a comprar o vender, que no nos fijemos solo en los order blocks, que esperemos a ver qué hace el precio, porque igual no es el order block lo que va a negociar ese día al mercado. ¿Vale? He puesto la gráfica de un día de eurodólar. El eurodólar es el par de forex más conocido de todos. Primer y más importante de todos los puntos de liquidez, que son máximos y mínimos. Por arriba de los máximos y por abajo de los mínimos, ¿qué tenemos? Tenemos los stops de pérdidas, tenemos los buy stops, los sell stops. Es la principal fuente de liquidez. Los precios normalmente rompen mínimos o rompen máximos para coger liquidez y luego se mueven a donde sea. Pero no tiene por qué haber ahí arriba un order block ni nada. Simplemente el precio puede romper liquidez y retomar y darse la vuelta y hacer una expansión en sentido contrario. O sea que lo primero que tenemos que ver son los máximos y los mínimos. En segundo lugar, los bloques de mitigación están explicados también en la parte de order flow. ¿Qué son los bloques de mitigación? Pues son los mínimos de la curva cuando baja, el mínimo que se crea, el mínimo que hay aquí. Este es un bloque de mitigación, el precio cuando sube otra vez lo toca y cae. ¿Vale? Aquí vuelve a caer el precio, sube, toca este mínimo de aquí y cae. Esos son bloques de mitigación. No son order blocks, son bloques de mitigación. El precio sube, toca este mínimo y cae porque es un bloque de mitigación. Tenemos que ver los bloques de mitigación, tenemos que ver los máximos y los mínimos, lo que hay por arriba de ellos. No en sí las mechas y el máximo y mínimo, sino lo que hay sobre ellos. Los breakers. Los breakers es uno de los patrones de liquidez más importantes de todo el trading institucional, al mismo nivel que los order blocks, por no decir, bueno, que los bloques de mitigación. ¿Y por qué son tan importantes los breakers? Porque normalmente los breakers también están en premium o en discount, en zonas extremas, y pueden ofrecer movimientos también extremos, como un order block, de los que queremos comprar y vender arriba o abajo. Y recordad que no somos retail, no compramos máximos y mínimos, es decir, no compramos cuando está bajo el precio o lo vendemos cuando está arriba, no, compramos cuando hay liquidez de compras y el mercado ya ha terminado de coger esa liquidez y se va a dedicar a distribuirlas hacia arriba. O vendemos liquidez de ventas cuando el precio está arriba y se va a mover hacia abajo, pero no porque el precio está arriba o el precio está abajo. No tiene por qué estar arriba del todo o abajo del todo. Y olvidaos un poco de los order blocks. Centraos en entender todo el contenido. Es importante, y lo digo en el primer vídeo y lo repito en muchas ocasiones, que el trading es muy difícil. No hay un camino sencillo. No hay nada que nadie pueda explicar que en unas semanas consiga que otra persona entienda cómo se hace trading. Hacen falta meses o años. Y es el único camino. Al menos es el único camino desde la perspectiva que yo lo estoy planteando. Y de este canal es lo que podéis esperar. ¿Vale? Y yo sinceramente creo que es lo que debéis esperar en general en trading. Por eso nos doy un hype, nos doy una expectativa. Deciros, mirad que si entráis aquí en la zona de YouTube, estáis en YouTube, en 6 meses vais a operar y si entráis en la Premium en un mes ya, vamos, no es mentira, sería mentira si dijera eso. ¿Ok? Tenéis que trabajar mucho. Y las zonas de liquidez, lo repito, voy para atrás. Máximos y mínimos. Bloques de mitigación. Breakers. ¿Vale? Y hay más zonas de liquidez que podéis estudiar. Yo os he puesto las principales para que las tengáis. Y luego hay otra serie de más avanzados de patrones de liquidez que podéis estudiar. Lo que pasa es que yo os recomiendo que empecéis, sí, con uno solo. Podéis empezar, por ejemplo, con el order block o podéis empezar con el máximo o el mínimo o con cualquiera. Pero os centréis en uno, ¿vale? Pero que no estéis pensando que al llegar a vuestra zona de liquidez de referencia, la que habéis tenido referencia, el precio va a reaccionar, que no lo penséis. No es tan importante
tener una convicción, no es bueno, de hecho, tener una convicción en trading, no sabemos qué va a pasar, hay que pensar que nos podemos estar equivocando y aceptarlo y parar o cambiar de idea, ¿ok? Pues bueno, este vídeo no pretendía ser muy largo, os quería dar este esquema preciso, espero que haya sido de utilidad. Que os sea de utilidad, mirad bien el catálogo de estas zonas que os he dado de liquidez, que son todas equivalentes en importancia a los order blocks. Tened en cuenta que están ahí y entended que cuando el precio, si estáis operando order block, se mueve hacia vuestro order block, no deis por supuesto que puede que sea el order block lo detenga, igual el precio va a por otra cosa, que puede ser una zona de liquidez, o puede ser corregir un descuadre, o puede ser simplemente un punto aleatorio. Que nadie se obsesione con los order blocks. Son lo menos importante los order blocks aquí. Lo importante es ver el conjunto de todo. El trading es contextual. Tenéis que coger marco temporal de referencia alto, y dentro de ese marco de referencia temporal alto, cuando el precio está en una zona de liquidez, vais a ver lo que pasa en otros marcos temporales distintos, más bajos. ¿Ok? Pues bueno, nos vemos. Hasta otra.